Salvador. El objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de los derechos humanos en el país, en particular temas relacionados con seguridad ciudadana y de personas privadas de la libertad, memoria, verdad, justicia y acceso a la justicia, la situación de los derechos de las mujeres y personas LGTBI y la situación de personas migrantes, desplazadas y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Adicionalmente, como ejes transversales de atención a la libertad de expresión, a la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia y a otros grupos en situación particular de riesgo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó observaciones preliminares de su visita in loco a El Salvador. En la entrevista de hoy profundizaremos en el contenido de dichas observaciones y en las perspectivas del cumplimiento de derechos humanos para 2020. Y para esto ya se encuentra con nosotros Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Bienvenido, Saúl. Gracias, Imelda. Un saludo de nuevo año para toda la población salvadoreña, para usted, para su familia y para la familia de YSUCA. Gracias por la invitación. Cómo no. Gracias por acompañarnos, Saúl. Como hemos escuchado en la cápsula de contexto, tuvimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, el mes pasado. ¿Qué representó para el país la visita de esta comisión? Para el país creo que representa un acontecimiento, definiendo el acontecimiento como un hecho trascendente. Aquí se dan en el país una infinidad de hechos, pero muy pocos acontecimientos. Yo creo que en materia de derechos humanos, la visita in loco, es decir, la visita en el lugar, en el territorio salvadoreño, representa un antes y un después en materia de derechos humanos. Lastimosamente, ese acontecimiento ha sido subsumido por otros hechos que no son acontecimientos, pero que se les ha dado, se les ha querido dar de parte de ciertos sectores políticos, particularmente una invisibilidad. Y otros hechos que no tienen tal relevancia han tenido mayor cobertura por algunos medios de comunicación, incluso promovidos desde el mismo gobierno. El hecho de que haya venido la Comisión Interamericana a inicios de diciembre, digo que es un acontecimiento porque no se daba desde hace 32 años y eso es sumamente positivo. Decía que establece una especie de parteaguas, un antes y un después, porque el informe que también ya ha sido emitido, fue emitido el 27 de diciembre en periodo vacacional y que eso podría ser un justificativo para decir de que se le ha dado muy poca cobertura, no lo es, porque hay un acontecimiento que también se dio, un hecho que se dio en el periodo vacacional y que ha sido objeto de mucha cobertura por parte de medios de comunicación y que si uno los compara, ese hecho de este jovencito, Andy, a eso me estoy refiriendo particularmente, que ha tenido una cobertura, a mi modo de ver, demasiado profunda, promovida con algún interés en particular, ha subsumido ese hecho, ese acontecimiento, ese informe que emitió el día 27 la Comisión Interamericana. Pero nos alegra que la Comisión Interamericana haya venido. Reconocemos el hecho de que el Estado salvadoreño haya invitado a la Comisión, eso es positivo también. Y ese informe preliminar, porque no es un informe final que ha emitido la Comisión, nos sirve como un instrumento de construcción de indicadores formales a las instituciones de derechos humanos que damos seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos en el país y por eso lo vemos como sumamente positivo. Yo también invitaría a la población para que lea el documento completo y no únicamente se remita a las recomendaciones que están al final del documento, sería un error, porque la Comisión Interamericana es un ente dentro del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos que se mueve muy diplomáticamente y el conjunto de recomendaciones que da en los temas que tuvo conocimiento acá en el país las hace y permiten, como dije, establecer algunos indicadores formales que el país adolece
no tienen muchos indicadores formales que permitan ir midiendo la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos. Pero sobre todo en el cuerpo del documento como tal, la comisión hace serios señalamientos de retrocesos, de incumplimientos en materia de derechos humanos para el país. Y si bien es cierto, el informe no se limita a analizar temporalmente la actual administración de gobierno, sino se remite a la anterior administración de gobierno y también supera esa misma, es decir, las anteriores administraciones de gobierno. Para este gobierno se constituye ese informe en un instrumento que va a permitir medir cómo cumple o incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos. Eso por un lado. Otro elemento que puede responder a su pregunta en cuanto a qué representa para El Salvador ese documento, más allá de ser un instrumento de medición, de construcción de indicadores formales, también permite saber la seriedad con que el actual funcionariado está atendiendo los derechos humanos en el país. Nos sorprendió sobremanera de que se tuviera esa visita sin precedentes de la comisión y el presidente de la República no estuviera en el país. Porque si bien es cierto que El Salvador, el Estado salvadoreño le hizo la invitación a la comisión, esta invitación se hizo con muchísima anticipación y por lo tanto el presidente de la República debió tener conocimiento sin duda alguna de esa visita y coincidentemente se dio su visita a los países asiáticos. Me parece, como FESPAD nos parece, de que es poca seriedad y poca formalidad en la atención de los derechos humanos. Hay dos comentarios sumamente fuertes, dos llamamientos fuertes que hace la comisión en el cuerpo del documento y no en la parte de recomendaciones. Uno dice de que el Estado salvadoreño hace un uso, una utilización del poder punitivo del Estado cuando se está refiriendo a la situación de las cárceles. Ese llamamiento es sumamente fuerte, porque está reconociendo de que se está haciendo un uso de la fuerza letal. Se está refiriendo a las ejecuciones extrajudiciales. Y también en la parte de las personas privadas de libertad, la comisión establece que se están dando prácticas de tortura. Si a la población salvadoreña solo esos dos elementos no le llaman la atención y si no se preocupa por eso, creo que estamos bastante deshumanizados y es otra cosa que nos debe de preocupar. Y creo que acá a lo largo del programa vamos a tener la oportunidad de ir señalando cada una de las observaciones, de las recomendaciones, de la información que se le hizo llegar a la comisión. Y un último elemento que me gustaría mencionar ante su pregunta es el hecho de que la comisión tuvo un trabajo bastante extraordinario porque utilizó muchas fuentes de información diversa. Se reunió con distintos representantes, funcionarios de los órganos del Estado, los tres poderes principales de las instituciones autónomas, con la academia, se reunió con víctimas, que fue sumamente importante, y también se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos, entre otras personas. Así que la comisión ha elaborado, después de su visita de inicios de diciembre, un informe preliminar presentado el 27, que está alojado en distintas páginas web. En la página de FESPAD está en la misma página de la OEA, creo que distintas organizaciones lo han hecho público, e invitaría a la población para que lo lea y que le dé el valor trascendente que este documento tiene y representa para los derechos humanos de El Salvador. Saúl, remitiéndonos directamente a las recomendaciones preliminares que ha hecho la CIDH al gobierno, ha manifestado la necesidad de publicitar el plan de control territorial e incorporar instancias de participación de la sociedad civil y la difusión de las políticas de seguridad ciudadana, incluyendo el plan control territorial. ¿Qué opina usted al respecto, ya que FESPAD ha incidido mucho en el tema de seguridad y específicamente en el plan control territorial?
Efectivamente, una de las recomendaciones que hace la comisión, como usted lo ha dicho, es que se publicite, que se dé a conocer a la población el Plan Control Territorial así denominado. Ha sido una de las exigencias que las organizaciones de derechos humanos hemos tenido para con el gobierno desde el inicio, es decir, desde el 20 de junio, que fue cuando se anunció el inicio de la primera fase del Plan Control Territorial. Hasta el momento, el gobierno se ha negado a hacer público el plan. En algún momento hemos incluso llegado a pensar de que no existe tal plan y de que ha habido improvisación en la marcha. Incluso uno de los puntos que nosotros hemos observado en el informe preliminar que la comisión presentó el 27 es que nos parece que la información dada por el gobierno es un tanto imprecisa. Han informado que son 3 etapas las que se han iniciado en el Plan Control Territorial. Y a la primera, creo que la información que se le ha dado, no sé si de manera intencionada a la comisión, no es tan así, porque la primera fase ellos plantean que es de prevención primaria. Inicialmente no le han denominado prevención primaria. Somos las organizaciones de derechos humanos los que hemos dicho de que el eje de prevención en el Plan Control Territorial debería de ser la prioridad, como lo fue el Plan El Salvador Seguro. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que nos parece positivo es el hecho de que en el informe se recoge que la comisión recibió información de parte del Estado de que se están desarrollando algunos componentes del Plan El Salvador Seguro. Es otro elemento que nosotros hemos venido planteando, de que no se debió hacer borrón y cuenta nueva en materia de política pública de seguridad. Y que bien que reconocen que se han retomado algunos elementos de la política El Salvador Seguro, aquellos elementos que han venido funcionando bien en el tema de la prevención primaria, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades de la población, particularmente los grupos más excluidos. Y otro punto que está más en relación a lo que usted pregunta es sobre si se da a conocer el plan control territorial. Es una negativa. La justificación que han dado las distintas autoridades de seguridad es que por motivos de seguridad no se puede dar a conocer dicho plan. Ya la comisión les ha dicho, denlo a conocer. Otro elemento que se le ha señalado es que al menos las 3 etapas del plan control territorial, y eso lo recoge el informe de la comisión, no ha sido construido de manera participativa, sino que es un secreto de Estado. Y, repito, bajo la justificación que de darlo a conocer se conocerían las tácticas y estrategias de seguridad por parte de las personas delincuentes. Cuando sabemos que la teoría manda que las políticas públicas en general deben de construirse de manera participativa, transparente, diáfana, pero eso no se ha dado acá, ¿eh? Así que nosotros invitaríamos al Estado, particularmente a las autoridades de seguridad, que den a conocer el plan control territorial. Particularmente como director de FESPAD he conversado informalmente con algunos representantes del Gabinete de Seguridad y han manifestado que están por presentar el plan control territorial, pero no ponen fecha. Uno de los funcionarios incluso manifestó que el plan control territorial en su totalidad, en su conjunto, está compuesto por 7 fases, de las cuales únicamente conocemos 3. Creo que sería oportuno conocer las otras 4 fases, que hasta el momento ignoramos cuáles son. Otro elemento impreciso que me parece se le trasladó a la comisión es el hecho de que el informe de la comisión habla de 12 municipios priorizados. Tenemos conocimiento que son 22 municipios los priorizados. No sabemos si el Estado
el gobierno le informó inadecuadamente a la comisión o con qué intención se ha informado de esa manera. Dije de que el informe de la comisión es preliminar y es preliminar porque lo da a conocer para reforzarlo con elementos de precisión. Yo creo que se debe de corregir esas imprecisiones que se le ha trasladado a la Comisión Interamericana. Son 22 municipios. Nos alegra que en su mayoría también sean aquellos que estaban incluidos en el plan El Salvador Seguro. Hay que recordar que eran 50 municipios los priorizados en el plan El Salvador Seguro. Ahora van 22 en el plan Control Territorial, pero en su mayoría son municipios que estaban considerados en el plan El Salvador Seguro. Con respecto a ese tema siempre de Plan El Salvador Seguro y la seguridad pública, el gobierno ha reportado una baja de homicidios al cierre del año 2019, pero las desapariciones se mantienen al alza. ¿Qué aspectos se deberían de valorar en ese tema, Saúl, teniendo en cuenta de que el gobierno ha manifestado de que la baja en los homicidios se debe a la implementación del Plan El Salvador Seguro? Bueno, nosotros como FESPAD hemos venido haciendo algunas reflexiones en torno a la baja de homicidios. Yo creo que eso es sumamente positivo. Ya venía dándose una tendencia en la baja de homicidios. Hay que recordar que en 2015 fue el año en donde el pico se elevó más. Y luego de eso se ha venido dando una tendencia a la disminución. Y hay algunas estadísticas que nos parecen interesantes y que también hay que relacionarlos con las posibles causas que han propiciado esa disminución. Nosotros, como FESPAD, venimos dándole seguimiento al tema de la disminución de los homicidios y creemos que ha sido el resultado de la implementación de las políticas de seguridad y que eso es sumamente positivo. Pero nos preocupa grandemente de que pese a esa disminución se están dando algunos fenómenos que, si bien es cierto no son nuevos, se han acrecentado y tiene que ver con el tema de las desapariciones. Nada menos el año 2019 que estamos cerrando, ciertamente hay una disminución sustancial de homicidios. Allá por 2015, cuando se dio el pico más alto, se tenía una relación de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, de las tasas más elevadas a nivel mundial. Y poco a poco se fue disminuyendo. En el 2016 se tuvo el 96,3% por cada 100,000 habitantes, luego el año siguiente 60, y el 2018 se cierra, 2018-2019 con 50 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso en promedio diario creo que se comprende un poco mejor. Llegamos a tener incluso 3 homicidios diarios en promedio, ¿verdad? Hay días con más homicidios, incluso hay que decir de que ha habido días en donde no hay homicidio alguno, según las estadísticas proporcionadas por las autoridades en materia de seguridad pública. La tasa de medición en relación a la proporción de 100,000 habitantes es como formalmente debe de medirse, porque los funcionarios de turno a veces se centran en decir, mire, este día no hubo ningún homicidio, y eso genera una percepción equivocada en la población. Hay que medirlo a nivel de promedio. Pero como decía, saludamos positivamente esa disminución de homicidios, pero se está dando ese fenómeno que, como dije, no es nuevo, pero que se ha acrecentado, que tiene que ver con las desapariciones de personas. Nada menos en el 2019, más de 3,000 denuncias de personas desaparecidas. Y hay un subregistro enorme, porque la atención de los desaparecimientos no tiene indicadores formales de medición. Y me estoy refiriendo a los indicadores que las mismas autoridades gubernamentales deben de generar a los efectos de medir concretamente, de medir objetivamente los hechos que están pasando. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos, incluso
se hace un llamamiento al Estado salvadoreño que la forma en cómo se atienden las denuncias de personas desaparecidas no es la adecuada. En esto están diciendo la comisión de que cuando un familiar o un amigo está presentándose ante sede policial diciendo de que está una persona desaparecida, ya sea amigo o familiar, no es atendido adecuadamente, es decir, se está revictimizando a estas personas. Porque hay que recordar que hay una normativa que dice, y la aplica la Policía Nacional Civil, de que deben de transcurrir 24 horas para determinar si una persona está verdaderamente desaparecida o no. Ya la comisión ha dicho que eso es un error, porque debe de atenderse a estas personas de manera inmediata, porque es el momento preciso en donde se puede dar con el paradero de la persona desaparecida. Por lo tanto, eso se debe de corregir. Lo está planteando la Comisión Interamericana. Y se da el caso de que el número de desapariciones en 2019, en el año que acabamos de terminar, es mayor en relación a las personas asesinadas. Eso es preocupante. Y es preocupante porque no se tiene un dato preciso. La institucionalidad en materia de seguridad no lo está generando. Y para ellos puede tener una ventaja. El hecho de que ese subregistro no esté, de que no exista el indicador formal, queda eso en el vacío. Queda incluso la percepción de que puede estar o no la persona desaparecida. E incluso se está dando el hecho de que explotan mediáticamente los casos de aquellas personas que se han señalado como desaparecidas, pero que han aparecido. Nada menos, al cierre de 2019 se dieron 3 denuncias de 3 policías, agentes de la policía desaparecidos, y aparecieron y los promovieron mucho. Incluso también personas civiles que se han denunciado como desaparecidas y que luego aparecen, se les ha expuesto mediáticamente de que aparecieron y que andaban en parranda, que andaban en fiestas o que andaban en tránsito al exterior. Es decir, para minimizar el fenómeno grave de las desapariciones. Aquí nadie puede negar en el país de que hay un fenómeno de desapariciones sumamente elevado. Y el tema de las desapariciones también debe de relacionarse al tema de las ejecuciones extrajudiciales, el tema de la limpieza social que puede estarse haciendo desde el Estado. Y justamente esto lo relaciono también a lo que decía, a los llamamientos que hacen el cuerpo del informe, la comisión, al uso del poder punitivo del Estado. Cuando el Estado es el que mata, es un problema sumamente serio y eso puede estar pasando acá en el país con el tema de las desapariciones. Es una obligación del gobierno, de las autoridades de seguridad, investigar toda denuncia de personas desaparecidas. Es un problema histórico acá en el país, pero como dije, que se ha agravado últimamente. Saúl, ahora que ha tocado el tema del actuar de la Policía Nacional Civil, en diciembre se cumplieron 2 años del asesinato de la agente policial Carla Ayala y el caso sigue en la impunidad. ¿Qué estaría fallando dentro de la corporación policial? El caso de la agente Carla Ayala, que cumplió años su desaparición el 29 de diciembre, recién pasado, la comisión lo retoma. Lo retoma en el tema de la violencia contra la mujer. No lo profundiza mucho, ¿no? Pero lo recoge. Y la comisión plantea de que existe una condición de discriminación, de violencia estereotipada por género contra las mujeres en general, pero particulariza en los homicidios cometidos por agentes de la policía. Yo le agregaría también homicidios cometidos por agentes del ejército, agentes de autoridad del ejército, y particularizan el caso de la agente Carla Ayala. Ese caso representa un paradigma acá en el país y un reto, un desafío para las autoridades de justicia en El Salvador. Representa también un caso de impunidad al interior de la Policía Nacional Civil, al cual no han tenido la voluntad para darle una respuesta no solo a los familiares de la agente Carla Ayala, sino a la sociedad en su conjunto. Y representa un indicador empírico de lo que sucede al interior de la Policía Nacional Civil. También representa incapacidad de la Fiscalía General de la República para investigar
Hay que recordar que la Constitución de la República le da la dirección funcional a la Fiscalía General de la República para que pueda investigar. Pero hay un elemento concreto. Resulta que si bien es cierto, la Fiscalía tiene la capacidad o la facultad funcional, dirección funcional de la investigación, operativamente es la policía misma la que hace las investigaciones. Y ahí hay una identidad de clase entre los investigadores que deben investigar también a sus mismos pares, es decir, a miembros de la policía que han estado involucrados en delitos. Y creo que acá no se trata únicamente de agentes de la policía involucrados en esos hechos, sino que se trata de estratos de autoridad más elevados dentro de la corporación policial. Hay que recordar que ese hecho se dio en el extinto Grupo de Reacción Policial, en el GRP, que era el cuerpo élite de la policía, en una fiesta de celebración navideña, en donde de partida también estaban presentes altos y medios mandos de la Policía Nacional Civil. Incluso el agente con indicativo samurái, que también es una persona desaparecida y que no se conoce su paradero, es otro elemento de altísima sospecha de que hay omisión intencionada al interior de la Policía Nacional Civil. Y hay muy poca información de ese caso. Y extraña sobremanera de que en otros casos, como el caso de nombre homónimo de Carla Turcios, la periodista, y otros casos también de asesinatos, ha habido utilización de tecnología para la investigación de esos casos. Hay que recordar que el caso de la periodista, que también es un hecho muy lamentable, Carla Turcios, se le dio seguimiento a la persona que se le imputa el delito, su expareja. Y las cámaras instaladas en distintos puntos de San Salvador dieron seguimiento al vehículo, en donde a tales horas pasó por tal calle, se transitó por tal lugar, hasta dar con el paradero, que creo que fue en la zona norte de El Salvador. Curiosamente, ahí sí hubo aplicación de tecnología. Incluso también se tuvo acceso a las bitácoras y a las señales del teléfono que portaban en su vehículo. O sea, se dio conocimiento a los medios de comunicación y la ciudadanía tuvimos conocimiento de eso, de que sí existe posibilidad de uso de tecnología para determinar un tránsito de las personas que cometieron los delitos. Pero en el caso de Carla Ayala no sabemos absolutamente nada. Se ha procesado a algunos agentes y el proceso judicial no ha avanzado. Algo pasa ahí, algo que está podrido y algo que huele mal. Necesitamos hacer un breve corte en este momento, Saúl, pero al regresar también nuestra audiencia podrá participar de este espacio de la entrevista a través de nuestras líneas telefónicas. Así es que no nos cambie. www.ysuca.org.sb. Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación. De lunes a viernes a las 7 de la noche, la Academia UCA tiene su espacio. Lunes, Ventana Jurídica. Martes, ¿Quién tiene la palabra? Miércoles, Hablando de Economía. Jueves, Sembrando Futuro. Y viernes, Abriendo Puertas. Y los sábados, no te pierdas la Hora de Sofía a las 10 de la mañana. Ahora ya lo sabes. Sintoniza YSUCA y no te pierdas los programas de la Academia. Te esperamos. Ay, hombre, qué tráfico. Bueno, ni modo, vamos a usar Waze. Waze, ¿cómo llego a la radio YSUCA? Con gusto, Rafa. YSUCA se encuentra en el segundo nivel del edificio Francisco Andrés Escobar. Ah, ¿y eso dónde es? Dentro del campus de la UCA. Pues sí, ya sé dónde. Gracias, Waze. Para servirte. Ahora ya sabes, puedes encontrarnos en el segundo nivel del edificio Francisco Andrés Escobar dentro de la UCA. En YSUCA seguimos innovando para ti. WhatsApp, YSUCA,
7571-2779. Comunícate a cabina. YSUCA, una voz sin fronteras. 917 FM. Más que una generación. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de la entrevista. Esta mañana estamos conversando sobre las perspectivas del cumplimiento de derechos humanos para 2020 a propósito de la visita que hizo el mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Usted también puede participar de este espacio de la entrevista activando nuestras líneas telefónicas 2210-6924, 2210-6925. En nuestros estudios nos acompaña Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Vamos a recibir la primera llamada en línea. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, Imelda. Buenos días. Le habla Carlos Cali. Ahorita estoy en San Antonio Abad. Adelante, don Carlos. Buenos días a los invitados. Gracias por hacer esa aclaración tan espontánea. Pero le quiero hacer una pregunta y voy a hacer un pequeño comentario. ¿Qué hay detrás de este niño que fue a la Feria de las Rosas de Estados Unidos, que lo marginaron? ¿Por qué lo dejaron ir y por qué lo marginaron? Uno. Lo otro, con los derechos humanos y las comisiones que vienen de cualquier índole comercial y lo que quiera, jamás el pueblo sabe qué trataron, cómo lo hicieron y para qué sirven. ¿Cuál es el resultado? Positivo o negativo. El pueblo nunca nos hemos dado cuenta porque nada publican, ni los periódicos, ni las radios habladas, ni escritas, nadie. Lo otro, para mí, el caso de Carla Ayala no debe de investigarse de los policías para abajo, debe de investigarse a los jefes militares que están dentro de la policía, porque una cosa rara, ¿por qué inmediatamente que Carla Ayala es asesinada y se dan cuenta, desaparece el GRP como que ese fuera el milagro del siglo y con eso estaba solucionado todo? ¿Por qué? Estos no debieron de verse, al contrario, se hubieran encuartelado en presos mientras investigaban con todo y dirigentes, porque para mí, que soy un simple oyente, el nombre del individuo que se le acusa de ser el asesino de Carla Ayala es un nombre inventado para que nadie lo encuentre. Y si no, recordemos el caso de cuando asaltaron el Banco de Comercio allí sobre la avenida Roosevelt. El que lo estaba defendiendo inventó el nombre de el Chele Papaya, y ninguno de los litigantes ni los abogados nada, dijeron que no era prudente mencionar a una persona con apodo, sino debe ser con su propio nombre. ¿Por qué quedó hasta allí? Y así tenemos en cantidad. Miranda, híjole, me muero diciendo cosas. ¿Qué pasa con nuestro país? Y sí pasa que están trabajando o para el narco, por los grandes millonarios, o qué está pasando. Buenos días. Bueno, buenos días, don Carlos. Gracias por su participación. Tenemos una llamada más. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Le llamo a la colonia de Santa Lucía. Mi nombre es Wilfredo Antonio Alfaro. Adelante. Poco a poco, aquí en El Salvador, nos estamos dando cuenta y adquiriendo conciencia de cómo revoluciona y evoluciona la materia orgánica social humana. Antes creíamos de que todo era hecho por Dios. Creíamos de que eran cosas de Dios, esos hechos que hacen que las sociedades cambien, que hace que la conciencia humana cambie, y nos estamos dando cuenta que no, es el propio humano el que va adquiriendo conocimiento y entendimiento de una nueva forma de vivir y entender la vida para proceder y hacer la vida. Esas son las leyes que han estado y no se habían descubierto a través de la ciencia actual ni a través de ese otro ser humano. Las sociedades humanas somos materia orgánica social humana que revoluciona y evoluciona en la medida en que se enfrentan lo que están
liderando la sociedad, y los que ya no soportan ese comportamiento de líderes porque han caído en una injusticia y en una crueldad. Poco a poco vamos a irnos desprendiendo de ese factor de la palabra de Dios para poder comprender y entender por qué nosotros vivimos como vivimos. No vivimos porque un Dios lo determina que vivamos como vivamos, sino nuestro nivel de conocimiento y entendimiento de la vida para hacer nuestra vida. Pasen muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por su participación. Saúl, sus reacciones. Bueno, un saludo a los amigos que han llamado. No me quisiera referir mucho al caso del jovencito Andy. Tampoco quiero menospreciar el caso. Yo creo que hay que atenderlo, pero sí creo que se le ha dado una sobredimensión intencionada de parte de algunos funcionarios y de sus medios de comunicación también que promueven este tipo de casos y que lejos de informar, desinforman. Creo que debe dársele un tratamiento, llegar a las causas objetivas y atenderlo. Pero sí no creo que sea tan trascendente como para darle ese nivel de cobertura y atención de parte de la ciudadanía, pero particularmente de los funcionarios, del primer funcionario del gobierno y de sus ministros y ministras, que sí lo ha tenido. Nosotros acá en el país no hemos visto una reacción tal, por ejemplo, en el caso de los 5 trabajadores que fallecieron cuando se desplomó una grúa de construcción acá en San Salvador. No vimos esa reacción y yo creo que esos 5 trabajadores que fallecieron allí, sus familiares, sus hijos, sus hijas, sus esposas, deben de haber sufrido y deben de estar sufriendo grandemente. Y ese caso, a mi modo de ver particular, es mucho más trascendente que el problema de este jovencito. Pero no hemos visto al presidente dar ese nivel de atención ni a sus funcionarios y su reacción. Igual hay temas acá en el país sumamente más trascendentes. El tema de la seguridad, el tema del agua, el tema de las pensiones, el tema del salario, del aumento del salario mínimo, que se vio haber dado el año pasado y no se ha dado. Y la población está, no toda, con todo respeto, pero está un poco enajenada con los medios de comunicación. Hay que abrir los ojos y no caer en las trampas mediáticas que se están utilizando como campañas de humo para apañar un poco los problemas estructurales acá en el país. A eso hay que ponerle atención. En el caso de el señor primero que hablaba del GRP y la disolución del GRP. Definitivamente, el problema de Carla Ayala no se resuelve con haber disuelto el grupo de reacción policial de manera inmediata. Al contrario, a mi modo de ver, el desmantelamiento del GRP fue una acción para omitir investigación y también incluso posiblemente para borrar evidencia. No fue ningún acto positivo para que facilitara la investigación. Ya transcurrieron 2 años y no tenemos ningún resultado positivo. Así que eso es lo que podría comentar. Tenemos una llamada más en línea, Saúl, le vamos a dar paso. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Les saludo de San Isidro Cabañas, del Cantón Llano de la Hacienda. Quisiera hacerle una consulta al licenciado Saúl Baños. Primero, felicitarlo porque tienen una muy buena entrevista y creo que da aportes a la comunidad para que despertemos. En segundo lugar, ¿qué posibilidad hay de que el supuesto homicida de Carla Ayala haya sido desaparecido y no se quiera resolver ese caso en ese sentido, sino que eso permite que se genere la impunidad sobre ese caso y se haga mucha burbuja, pero en concreto muchas fallas institucionales de la PNC y de la Fiscalía General de la República, y en este caso hasta de los tribunales, para que este caso quede así de manera impune y se vaya olvidando con los años en la comunidad. Han habido demasiados homicidios al interior de la policía y creo que sería oportuno demandar o exigir al presidente que se resuelvan estos casos o que se pida la renuncia de quienes están al frente de las instituciones. Solamente.
Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Tenemos una llamada más en línea? Le vamos a dar paso. Adelante. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Bueno, hemos perdido ahí la comunicación. Ya le hemos retomado. Buenos días. Sí, Adelante, buenos días. por favor. ¿De dónde nos llama? Adelante, buenos días. Sí, yo lo que quiero opinar en el sentido es sobre las deficiencias que hay en la Policía Nacional Civil. Pues déjeme decirle que está muy bien expresado, ¿verdad?, por parte de su invitado, porque actualmente la policía, no es en la actualidad, sino desde antes, vienen muchas deficiencias dentro de la corporación policial, ¿verdad?, en donde hay casos en los cuales hay altos mandos en la Policía Nacional Civil que cometen ciertas agravaciones a las leyes, normas y reglamentos institucionales internos que cuando son denunciados, simplemente el sistema policial no actúa contra esta gente, pero sí actúan cuando se trata de agentes, cuando son mencionados en X hechos. Entonces, mientras no se resuelvan esas deficiencias dentro de la Policía Nacional Civil, siempre va a ser lo mismo, solamente. Bueno, muchas gracias por su participación. Tenemos una llamada más. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Hola, licenciada, buenos días. Buenos días. Y bienvenido a su invitado. Hay gente que dicen que ya aburrimos con la política. Si estamos hechos, la filosofía es la política, la que nos envuelve la vida, los derechos humanos. Sinceramente, desde que se concibe un bebé, desde que la persona quiere concebir, ahí está un derecho de que conciba los hijos que ella cree que va a mantener y que va a poder dar todo humildemente. Cuando ya se concibe, ahí hay un derecho, ahí ya comenzó el derecho del ser humano, de cuidar a la mamá y al bebé. Cuando ya nace, ahí nace otros derechos. Cuando ya crece y hasta cuando nos morimos, porque no nos van a enterrar en un petate, ¿verdad? Tenemos derecho de ir en un cajón. Por lo tanto, ya nuestros empleados públicos ya saben todo eso y no, ellos tienen sus derechos. Pues ahí querían más sueldo, ahí que les va a caer encima la Asamblea Legislativa, ya se cambiaron a cada uno a lo que más les gusta, con lujo, con sillas, con escritorios nuevos. Es un derecho para ellos. Y el pobre que trabaja, que echa riata en el campo, que ahí lo están envenenando con pesticidas, lo están envenenando, lo están matando con el humo de la caña, lo están matando con el sueldo, lo están matando hasta de que el niño que va naciendo lo metan al campo a trabajar, porque el patrón aquí les dice, ay, a tu niño está bonito y a él lo ocasiona gastos, traerlo a que haga algo. Y los hijos de ellos, un par de tenis, ¿cuánto vale de los hijos de los ricos? 850, los viajes, las universidades caras, y ellos tienen sus derechos, pero también los mismos derechos, señores capitalistas, empleados públicos, los mismos derechos que ustedes tienen, tenemos todos los humanos, desde el que nace pobre hasta el que crece con el rico, tiene el mismo derecho, el niño rico con el niño pobre, que obtener lo mismo, de comer lo mismo, de vivir en igualdad, de trabajar el mismo horario. Pero aquí nuestros empleados públicos son mercancías que los compran y ellos ya le trabajan al mejor postor. Así es que quitémosles el sueldo y que les pague el capitalista y nosotros quedémonos sin IVA y sin nada. Y el capitalista tiene derecho, el empresario tiene derecho con el gobierno a darnos todos a los pueblos, a los humanos, pero no quieren entender esto. Así es que muchas gracias y la labor que lleva es encomiable para Dios. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Saúl, sus reacciones. Como no hay varias inquietudes, algunos comentarios. El primer amigo que habló, que se refiere a la posibilidad de que la persona con indicativo samurái, a quien se le ha señalado el asesinato material de Carla Yara, y de si posiblemente también ya desapareció o lo desaparecieron, entre comillas. Debo decir de que es una hipótesis que no debería descartarse, entendiendo la hipótesis como un intento de explicación de la realidad, ¿no? La Policía Nacional Civil está en la obligación de dar con el paradero de esta persona, no solo como autor material, sino que también debería investigar algunos posibles autores intelectuales.
De tal manera de que no debería de descartarse la hipótesis de que también ha sido desaparecido. Cuando estamos diciendo desaparecido, que haya sido ejecutado para borrar cualquier tipo de evidencia que lleve con los autores involucrados en ese asesinato. Debo decir algo, que nosotros como FESPAD, también creo que las otras organizaciones de derechos humanos compartimos esto que voy a decir, es que no es que estemos priorizando el caso de Carla Ayala. Todos los asesinatos, todas las desapariciones son de igual importancia para nosotros, las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, este caso es enigmático, ejemplarizante, porque se da al interior de la Policía Nacional Civil. Y si ese caso en particular no tiene una atención diligente y debida, hay que preguntarse cómo han de ser atendidos los casos de personas civiles que no tienen ningún vínculo ni ninguna cuota de poder ni de importancia, sino que son despreciados por la institucionalidad del país. Es decir, hay una actitud revictimizante de parte de las autoridades de seguridad. También debo de aclarar de que como FESPAD reconocemos el trabajo valiente, sensible que hace un altísimo número de agentes de la policía, también de mandos medios y autoridades de nivel superior de la policía. Hay malos elementos en la Policía Nacional Civil. Contra esas personas es que se debería de actuar para reconstruir y depurar la Policía Nacional Civil. Es una de las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos hace en su informe. Fíjense bien, está planteando que es necesaria la depuración y la reconstrucción de la Policía Nacional Civil. A más de 25 años de creado ese cuerpo policial, se hace necesaria esa depuración y esa reconstrucción de la Policía Nacional Civil. Pero eso pasa porque se fortalezcan los organismos de control interno de la policía. Y creo que ahí ha habido un retroceso, porque anteriormente existía la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Y desde que se quitó del cargo a la licenciada Zaira Navas, la inspectoría ha venido jugando un rol bastante deficiente. Incluso más adelante se le dio el rango de Inspectoría General del Ministerio de Seguridad, es decir, se le elevó el rango con la pretensión aludida de que teniendo un rango superior y no una dependencia misma de la Policía Nacional Civil, se le estaba dando más facultades para investigar hechos de indisciplina de algunos agentes o miembros de la Policía Nacional Civil, incluidos los administrativos, pero eso no ha sido así. Y también los otros órganos de control interno de la policía han sido bastante deficitarios. Y ahí estamos viendo los resultados. Alguien también preguntaba, alguien de quien llamó, de que los derechos humanos no se les estaba dando la importancia debida. Yo creo que las autoridades, los funcionarios tienen la obligación de controlar la convencionalidad de derechos humanos. Cuando me refiero a la convencionalidad, son todos aquellos instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado y que se han convertido en leyes de la República. Los funcionarios no están haciendo ese trabajo. No lo están haciendo. Y vuelvo a poner ejemplos concretos. Decía al principio de que se tiene la visita de la Comisión Interamericana, el presidente no está, hay buenas recomendaciones, pero al parecer se está haciendo todo lo contrario de lo que la Comisión Interamericana está recomendando. Y quiero referirme a un caso en particular, que también lo toca el informe, que tiene que ver con los privados de libertad acá en el país. La comisión ha dicho, entre otras cosas, de que las condiciones en que están las personas privadas de libertad son inhumanas, que la infraestructura en donde están recluidas estas personas no son las adecuadas. Ha dicho de que no tienen las facilidades necesarias y adecuadas para tener un trato humano. Ha dicho la comisión de que no hay ni agua potable, ni en calidad ni cantidad suficiente, es decir, hay personas privadas de libertad que no tienen agua potable. Es prácticamente una práctica de tortura. También ha dicho la comisión de que a consecuencia de las medidas extraordinarias que empezaron en 2016, pero que se volvieron de manera permanente en 2018, no hay posibilidad de que los familiares visiten a
personas detenidas y que ante la incapacidad del Estado de dar condiciones alimenticias por sí a estas personas privadas de libertad y ante la imposibilidad de no poder tener visitas de sus familiares que son quienes proveían alimentos a estas personas están padeciendo de hambre. Ha dicho la comisión que el 60% de las personas que padecen de tuberculosis en el país están concentradas en los centros penitenciarios. Y es interesante de que los datos que estaban como subregistro en el tema penitenciario, ahora, al ser incluidos en este informe de la Comisión Interamericana, ya se vuelven como indicadores permanentes y formales, los cuales permiten medir el nivel de cumplimiento o de incumplimiento que puede tener estas personas. El informe de la Comisión dice que el Estado salvadoreño le ha informado que hay 38.627 personas privadas de libertad. Pero mire qué dato más curioso. De estas, el 72.43% son condenadas y 27.57% en condición de proceso. Es decir, que están en detención provisional. De las cuales, de estas 38.627, 92.25% son hombres y 7.74% son mujeres. La comisión también visitó algunos centros penales, visitó la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, visitó también el Centro Penal 1 en Izalco y también visitó algunas Bartolinas en Sonsonate. Y hay algunos datos que, la verdad, cuando uno los lee, dan escalofríos. Ha habido casos en la Bartolina de Sonsonate en donde hay personas que están hasta 26 meses en detención, en condiciones de detención provisional, es decir, personas no condenadas. Y esa Bartolina tenía hace 8 meses 850 personas dentro de esa Bartolina. Una Bartolina que, de acuerdo a los datos de la comisión, únicamente debía albergar a 26 personas y tenía a 90 personas. Y la misma comisión verificó de que estas personas no pueden, por cuestiones espaciales dentro de la Bartolina, dormir acostados en el suelo, sino que la única posibilidad que tienen es dormir sentados. Imagínese usted lo grave de la situación de las Bartolinas en el país. Y eso concluye la comisión, eso y otros hechos, sin duda alguna, constituyen prácticas de tortura. Está diciendo la comisión de que hay tortura acá en el país y no nos estamos refiriendo, la comisión no se está refiriendo a que existe tortura del tipo clásico, así como pudo haber ocurrido en el conflicto armado y de que eso hay muchos registros, sino que se dan nuevas prácticas de tortura como esas que ha verificado la Comisión Interamericana. Eso es gravísimo que esté ocurriendo acá en el país. En el tema también de las condiciones de los privados de libertad, hay que ponerle mucha atención de que las prácticas que está haciendo la autoridad de justicia acá en el país a través de las detenciones o las redadas masivas está llevando a engrosar la población penitenciaria acá en el país. Y cuando dije de que pareciera contradictorio el hecho de que se invita a la Comisión de Derechos Humanos al país, no está presente el presidente de la República y luego de su venida él anuncia el cierre del centro penitenciario de Chalatenango y dice que ahí se va a crear una universidad. Que bueno, el anuncio creo que nos parece fundamental, valioso y manejado mediáticamente, la gente puede creer de que eso es sumamente positivo. Nosotros como FESPAD creemos que el país debe de tener muchas más escuelas que centros penitenciarios, tiene que tener más hospitales que centros penitenciarios. Pero mire, el gobierno está a través de sus 3 fases del Plan Control Territorial aplicando las medidas extraordinarias y haciendo redadas y deteniendo personas que no tienen una vinculación material y cierta en delitos. De 2016 a 2019,
bajo el tipo penal o el delito más bien de asociaciones terroristas, se ha detenido a 18.356 personas. De esas, únicamente se han condenado a 3.086 personas. Y 6.983 han estado en detención provisional, es decir, han ido a parar a la cárcel, es decir, en proceso. Y estas personas pueden estar hasta 2 años en detención provisional. Ahora, si lo relacionamos con lo que decía del cierre del centro penal de Chalatenango y estas condiciones de hacinamiento que se muestran en algunos penales de El Salvador, estas personas que están en Chalatenango, ¿a dónde van a ser trasladados o dónde han sido trasladadas? A los centros penales o a las Bartolinas que ya existen. Y por eso se va a aumentar el hacinamiento. De hecho, el número que se le presentó a la Comisión Interamericana ya debió haber sido cambiado, alterado. Las condiciones de hacinamiento en este momento por el cierre penal de Chalatenango ya deben de estar más profundas en su gravedad, obviamente. Por lo tanto, hay una contradicción en eso, en invitar a la comisión, que la comisión dé algunas recomendaciones y que lejos de cumplir las recomendaciones se hagan cosas contrarias. Como dije, nos alegra de que se estén creando más centros de educación superior acá en el país, pero hay que atender estas situaciones graves que la comisión ha señalado. Por eso decía de que la obligatoriedad del cumplimiento del convencionalismo y ese conjunto de derechos humanos que están recogidos en distintos instrumentos de derechos humanos es una obligación del Estado, es una obligación de los funcionarios cumplirlos. Y con esto trato de responder lo que preguntaba la persona que llamó, que dijo cuál era la importancia de los derechos humanos. Pues mire, es sumamente importante que el país dé atención a esos compromisos que tiene, en su totalidad y en su conjunto. Hay un término que se llama progresividad, que tiene que ver con el hecho de que de manera progresiva se avance. Lo contrario de lo progresivo es lo regresivo. Con este tipo de medidas que se toman, no se avanza, no se progresa, sino que se regresa. Y por eso hay señalamientos al Estado salvadoreño de que está incumpliendo esos derechos humanos. Hay más temas, no son solo estos temas que nos hemos referido y que ha atendido la Comisión Interamericana. Me imagino que usted me hará alguna otra pregunta en relación a esos temas. Así es, Saúl, ya nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarle sobre la estigmatización y desacreditación ¿sí?, de periodistas y defensores de derechos humanos por parte del actual gobierno, y que la CIDH también lo ha manifestado en este informe preliminar que ha presentado. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo no? Bueno, debo decir que la Comisión Interamericana está compuesta por 7 miembros, ¿no? Pero además tiene un equipo técnico. Y dentro de las personas que vinieron acá, vino un relator, Elson Lanza, es el relator especial para temas de libertad de expresión. Y él se reunió con distintos representantes de organizaciones de periodistas y con otras autoridades en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto así considerados también los periodistas y las periodistas. Pues la comisión ha emitido también algunas recomendaciones en materia de protección a periodistas. Uno ha dicho de que no existe una institucionalidad que cumpla con la protección que estas personas deben de tener. También ha dicho de que no hay políticas de protección y que permitan el libre ejercicio del trabajo de periodistas. También ha dicho de que no existen leyes de protección para periodistas, para el ejercicio periodístico. Periodista en manera general, pero también ha hecho un análisis, una reflexión con perspectiva de género, y se ha referido a que, si bien es cierto, hay hombres y mujeres periodistas, en el caso de las mujeres hay una prevalencia de discriminación estereotipada en género contra las mujeres. Y no solo en el ejercicio del periodismo como tal, sino también como trabajadores y trabajadoras. La comisión ha dicho de que hay prácticas
de acoso laboral, sexual, de asignación de trabajo diferente, de que los temas que cubren las mujeres tiene esa connotación de discriminación de género, de que también por ser mujeres son mucho más vulnerables a amenazas de todo tipo, incluidas las más modernas, que son las denominadas amenazas en línea, desacreditación de su condición de mujer. También la comisión ha señalado los casos, ya de manera general para los periodistas, que se han tenido en el año 2019 en cuanto a limitar el ejercicio periodístico. También se ha referido la comisión incluso a la práctica que ha tenido el Ejecutivo en cuanto a la asignación de pauta publicitaria. Y ha señalado puntualmente algunos casos en donde se ha limitado el acceso de periodistas a dar cobertura a ciertas conferencias de prensa. Creo que no es necesario que las mencione, aparte de que no tenemos mucho tiempo para decirlas, pero eso ha dicho la comisión y ha hecho el llamamiento para que el Estado genere condiciones de protección para el ejercicio libre del periodismo, que no se coarte el ejercicio del periodismo, que no se censure a periodistas, que no se censure a medios de comunicación, que se democratice la asignación de la pauta publicitaria, porque eso permitiría un equilibrio para que la población esté informada democráticamente, entre otras cosas. Cómo no. Saúl, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero seguramente más adelante vamos a seguir hablando sobre este informe que va a presentar también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los próximos días, ya formalmente, luego de este preliminar, y vamos a seguir profundizando en estos otros temas que nos quedan ahí pendientes. Como no, Imelda, muchas gracias. 2020 creo que pinta muy interesante a nivel nacional y a nivel mundial. Es un año preelectoral para el país. Se dan unas características en ese contexto. También hay que recordar que en marzo El Salvador va a recibir de manera formal las 208 recomendaciones que se le hizo en el marco del examen periódico universal, y hay que estar muy atentos de eso, al igual al informe de la Comisión Interamericana, que son dos elementos que nos van a servir, dos instrumentos importantes para ir midiendo cómo se está avanzando en materia de derechos humanos acá en el país. Cómo no. Muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias también a usted por su sintonía a este espacio de la entrevista. Recuerde, mañana un nuevo tema de su interés. Buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. YSUCA en la web. Ahora tiene más información, mejor contenido, nueva imagen. Ingresa en www.ysuca.org.sb. Infórmate y disfruta de nuestra programación. YSUCA en la web. Entra ya. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. WhatsApp YSUCA 7571-2779. Comunícate a cabina. Noticias, música, cultura y opinión. Es lo que suena en YSUCA. Sintonizas La Matinal. Ocho de la mañana con 37 minutos. Gracias por estar en sintonía de La Matinal.
Veamos un reporte del tráfico. Dicen que está pesado el tráfico en la carretera Troncal del Norte, sentido hacia San Salvador. Complicado el paso vehicular en el Boulevard Venezuela, a la altura del Mercado Central. Un autobús intentó sobrepasar en sentido contrario, ocasionando accidente frente al Hospital Rosales sobre la Alameda Roosevelt, en el sentido hacia el centro de San Salvador. Este autobús de la ruta 101D, ruta que por cierto tiene una denuncia que está cobrando 85 centavos por las noches. Bueno. Tráfico pesado en ambos sentidos de la 49 Avenida Sur, pesado en calle Los Isimiles, sentido hacia el Redondel México, por persona atropellada en la entrada del centro comercial.